Bueno, mientras se van sumando, hoy vamos a hablar de procrastinación, esto de postergar, ¿sí? Esto de dejar para después. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Para este tema la invitamos a la doctora Verónica Molina, ella es médica cardióloga, pero también es consteladora familiar, tiene un instituto, es fundadora del Instituto ICFT, es psicoterapeuta y especialista en trauma, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar con ella sobre procrastinación, que es un tema que en cuarentena está como, me lo han consultado mucho, que querían hablar de este tema. Así que bueno, por eso lo estamos abordando. Para cualquier duda, cualquier preguntita, yo voy a estar tomando nota y Cali, mi secretaria, también. Si tienen alguna pregunta para hacerle, de todas formas hicimos la propuesta en Instagram y algunas preguntas llegaron y ya se las compartimos a Vero, así que bueno, pero si alguno llegara a tener alguna pregunta para hacerle, yo acá tengo lapicera y mi cuadernito, así que tomaremos nota para compartirlo con ella y preguntárselo, ¿sí? Así que bueno, yo la voy a buscar ahora para darle la bienvenida, para invitarla. A ver dónde está. Vamos a buscarla. Denme un segundito. Acá está, le vamos a mandar la invitación. Mientras se siguen sumando, les damos la bienvenida a todos. ¡Hola! Hola. Bienvenida, un grande aplauso para vos, gracias por aceptar esta invitación, te súper agradezco y estoy muy contenta de tenerte en este espacio. Qué lindo, gracias, Fedra, me encanta compartir estas charlas, te agradezco mucho a vos la invitación y para mí siempre es un placer encontrarme con la gente y charlar y compartir y especialmente en este tiempo, ¿no? Donde a través de estos medios que son maravillosos también nos podemos encontrar, así que gracias a vos y a todo tu público por estar acá presente. Bien, bueno, tenemos gente de Paraguay, de Chile, de Argentina, desde de norte a sur, así que nos están viendo de diferentes lugares y que todos estamos atravesando por lo mismo, ¿no? Ya no es un tema de nosotros, ni de Buenos Aires ni de Argentina, sino que es algo a nivel mundial, así que bueno, tenemos invitados de todos lados, así que va a estar muy interesante. Sí, muy lindo. Ahí veo que Bu- están saludando Están algunas personas que saludando, conozco. sí. Ah, Sí, bueno, genial, genial. sí, Bueno, sí. tenemos muchas personas en común también nosotras, así que bueno, Claro, me han claro. compartido la alegría de vernos a las dos juntas. Qué bueno, qué bueno, Bueno, qué bueno. Vero, mira, yo quería empezar un poquito porque te presenté, sos médica cardióloga, pero también consteladora familiar, especialista en trauma, de hecho he ido a alguno de tus talleres y demás, y me gustaría que Ujú. nos cuentes un poquitito cómo es esto de pasar de la medicina, ¿no? De trabajar con el corazón, de repente a trabajar desde otro lugar con el corazón, ¿no es cierto? ¿Te Ujú, gustaría sí, compartirnos un poquito cómo fue ese pasaje de la medicina a esto más espiritual, más desde otro lugar? sí, claro. Bueno, para mí la verdad es que el trabajo con el otro, ¿no? Siempre fue un impulso, una inspiración. Lo que a mí me llevó a la medicina fue el interés por lo científico, pero fundamentalmente fue un impulso vocacional, fue el deseo de acompañar a las personas, de acompañar en el dolor, de aliviar el dolor, de comprender cosas más misteriosas, ¿no? Me acuerdo cuando estaba en el colegio secundario, uno de los trabajos que nos daban para hacer libremente, creo que era en ciencias sociales, no me acuerdo, y yo elegí investigar sobre la vida después de la muerte. Siempre me interesó este otro mundo, ¿no? Y la medicina, bueno, fue un puente, realmente fue un puente, fue un lugar y lo sigue siendo. Yo me siento muy conectada con la medicina, siento que es un ámbito humanista, científico humanista. Creo que un médico, ante todo, busca aliviar a una persona, ¿no? Y tiene esta herramienta, busca aliviar el dolor, busca evitar la muerte, eso es lo que nos enseñan en la universidad, es como una gran lucha, ¿no? Y en todas las formaciones posteriores. Ujú. Y en un sentido yo tuve que desaprender algunas cuestiones, ¿no? En el trabajo
más sutil, más psicoterapéutico, pero el impulso fue el mismo, es como que cambié de idioma, pero de alguna manera miro lo mismo y esa médica que en su principio buscaba aliviar el dolor físico, siempre miro a las personas. Esa fue una característica mía. Yo siempre necesité encontrarme con la persona que venía con una dolencia y después comprender la dolencia y ver qué hacíamos con eso, ¿no? Y esto sigue vivo en mí, entonces es esto, es como que cambié de alguna manera el lenguaje, pero no lo que profundamente me impulsó. Eso fue siempre el mismo movimiento y lo sigue siendo. Qué bueno, ¿no? Porque nosotros hablamos muchas veces de estos médicos que dejamos de ser personas para hacer la dolencia, ¿no? Bueno, es el paciente, no sé, de cáncer, es el paciente con diabetes, es el paciente, ¿no? Y acá podemos ver una profesional que lo mira como el paciente, ¿no? Como Fedra, como Verónica, como Sí, fulanito, más allá de esa dolencia y poder ver lo que nosotros hablamos de un holos, ¿no? De un todo, sí, tan sí, importante. y es tan así que, digamos, mis primeras experiencias en la residencia, yo primero hice clínica médica cuando terminé la universidad, estudié en Córdoba, porque no sabía bien qué quería hacer, me gustaban muchas cosas, entonces empecé por un abanico bien amplio. Y, y tanto en ese espacio de formación como después ya acá en Buenos Aires cuando hice cardiología, tuve muchísimas experiencias donde yo me encontraba con la persona y le preguntaba, ¿no? ¿Y usted por qué cree que le pasó esto? ¿Qué le pasó en su vida? ¿Por qué le subió la presión? ¿No? ¿O por qué se fue la glucemia por las nubes? ¿Tuvo un problema? Pero naturalmente me surgía hacer Claro, claro. esta conexión y era tan interesante porque cuando tenía ese tiempo y esa disponibilidad, las personas muchas veces se iban sin necesidad de medicación porque habían tenido un espacio para poder hablar y reflexionar sobre lo que les pasaba más allá del síntoma. Tal cual. Y esto para mí fue un gran puntapié, porque entonces se me abrió este mapa, no solo por cuestiones teóricas, que desde ya hay muchos autores que hablan de esto, sino por vivirlo, ¿no? Ver cómo efectivamente el espacio, la contención, la La escucha escucha, tal disponible, cual. sin prejuicio, habilita a una restauración del equilibrio en el cuerpo donde muchas veces eso es lo único necesario. En otros casos no, hay que hacer otras cosas, pero Tal muchas cual, veces eso ya alivia mucho. Y ese era un acto médico también, pero yo solo estaba escuchando, ¿no? tal cual. Entonces creo que en ese sentido sigo trabajando de algún modo de esa manera, ¿no? Qué bueno. Y encontrarte, ¿y cómo te encontraste con todo el ámbito de constelaciones? ¿Cómo fue ese encontrarte con esta Sí, manera tan diferente, ¿no? Tampoco sí, científica, dicen algunos. más o menos, pero bueno, sí. En realidad, cuando fue todo ese tiempo de mi primer trabajo real, concreto en medicina, para mí fue un gran shock, no el contacto con los pacientes en sí, sino más bien todo lo institucional, ¿no? Toda la exigencia, los horarios, la sobrecarga de trabajo. No estaba muy bien 40 minutos hablando con un paciente, entonces tenía muchos problemas Claro, por todo esto. ¿no? Y en un hospital Y menos, me imagino, por claro, no, supuesto. no, había que rápidamente resolver y pasar, ¿no? El trabajo ya hecho y eso me fue generando mucho desgaste y una gran crisis personal. Empecé ahí un proceso terapéutico muy fuerte que me abrí profundamente a eso que me pasaba. Fue un momento donde yo también elegí entre desconectarme emocionalmente para seguir haciendo mi trabajo como se me exigía o mantener la conexión y hacer mi viaje interior, que no fue para nada cómodo, fueron muchos años incómodos y de mucha incertidumbre y difíciles, pero ahí entré en el proceso terapéutico más fuerte porque había realmente un impulso que tenía que ver con una angustia profunda, ¿no? De no encontrar un lugar, de no saber cómo hacer Claro, con esa sí, vocación y el marco institucional en el cual yo no entraba. Y a partir de ahí empecé primero haciendo Gestalt, conocí a Claudio Naranjo, hice, sí. bueno, todos los programas SAT y trabajé mucho por ese lado. Y ahí también fui conociendo, porque estaban muy cerquita las constelaciones de la Gestalt,
Entonces ahí conocí a Bert Hellinger, inicios de los años 2000, Ujú. y bueno, y cuando me acerqué más a su trabajo fue como muy, muy transformador, me conmovió mucho, me generó una pregunta enorme de cómo era eso, que en una media hora se podía llegar tan hondo y tan, tan en lo verdadero, en lo esencial del problema de una persona. Así que ahí empecé mi formación, ahí en principios de los 2000, con Theo Walsman, en lo que era en ese momento el Centro Bert Hellinger de Sí. Argentina. Y, y no sabía bien para qué, porque yo en ese momento estaba haciendo la residencia, estaba empezando mi vida de pareja, de familia, no sabía bien para qué, pero así, seguí ese impulso, Sí, ¿no? totalmente. Esa vocación, esa voz interna que me decía, bueno, vamos por acá, y bueno, y nunca me fui, y siempre, bueno, fui Es un agregando viaje otras de ida, herramientas, sí, tal pero cual. nunca me fui, sí. Sí, tal cual. Bueno, buenísimo, qué linda experiencia. Bueno, y hoy nos convoca este tema de la procrastinación, ¿sí? ¿Qué es esto? Vamos a, para las que nos preguntaron, ¿qué es la procrastinación? ¿Vos qué nos podrías decir? Según esta mirada sistémica, lo vamos a hablar un poquito desde esta mirada, a ver qué es, con qué tiene que ver, después cómo podemos algunos tips o herramientas como para resolverlo, si es que se puede, ¿sí? Ujú, ¿Por dónde ujú. querés arrancar? Sí, bueno, primero Te creo que es mandé todas las importante preguntas de definirlo, golpe. ¿no? Sí, tal Sí, cual, no, sí. no, pero está muy bien. Es un tema que está muy presente en nuestra cultura en la Ujú, actualidad. Es un síntoma que muchas veces queda disfrazado de libertad, ujú, eh, y tiene muchos aspectos interesantes para traer. En principio, procrastinar tiene que ver con postergar, ¿no? ujú. Con evitar que algo se termine de concluir, con que algo cierre su gestalt, ¿no? Procrastinar puede ser en algunas personas esperar que esté mejor, que lo pueda hacer mejor, que lo pueda hacer bien, entonces ahora no es el momento, o Claro. me faltan elementos para poder avanzar en eso, o puede ser, no tengo tantas ganas, o si tengo que esforzarme tanto, ¿para qué voy a ir por acá? Más vale, hago algo que me resuelva más rápido, ¿no? Entonces, tiene distintos niveles este Este síntoma, yo lo síntoma. considero un síntoma, claro, Ujú. un síntoma en la vida de una persona, sobre todo cuando esto es algo que pasa a ser un aspecto de la personalidad, ¿no? Cuando ya no es un momento, porque Tal todos cual. tenemos momentos donde estamos más inseguros Sí, eso te iba a o preguntar, donde, tal cual. donde de pronto, bueno, no estamos tan en contacto con, ¿no? O estamos, bueno, con menos herramientas quizás o menos fuerza para sostener algunas cuestiones, pero son momentos. Ahora, cuando esto efectivamente se va sosteniendo en el tiempo o ya empieza a traer consecuencias más Claro. graves para la vida de una persona, que puede estar en el ámbito emocional, en el ámbito laboral, en Laboral. el ámbito Ujú. relacional, ¿no? De Tal pronto cual. alguien dice, siempre me cancela los encuentros, estamos entre amigos, ¿no? El que cancela a último momento es siempre fulanito, ¿no? O siempre cuando con una pareja está por avanzar en un proceso de mayor compromiso, de pronto algo pasa, se le va el Mm. interés, ¿no? O bueno, desde ya en el trabajo, ¿no? Cuando está por pasar algo más grande, más significativo, más importante, entonces se Inclusive en frustra, ¿no? en la vocación o en el estudio también, yo lo escucho mucho, ¿no? Sí, también pasa esto en el proceso de estudio, en la profesión, de pronto alguien Claro, avanza, avanza, avanza y está por hasta recibirse y ahí, sí, tal esa cual. última materia no se dan las condiciones y puede estar años, ¿no? Años, tal cual. Entonces, en principio, quizás traigo dos grandes temas, ¿no? Uno es el que tiene que ver con esto que decía hace un ratito, ¿no? Nuestra cultura de este tiempo que nos invita permanentemente a satisfacernos, a gratificarnos con lo inmediato, con lo rápido, con lo que casi no tiene esfuerzo, ¿no? Pensemos, esta Sí, comunicación. Bueno, en el teléfono nos pusimos de acuerdo, era apretar un botón y estamos y ya acá, ¿no? está.
si antes nos hubiéramos tenido que comunicar, no sé, no hace tanto, hace 40 años, ¿no? Sí, Escribir una carta, encontrar la dirección, bueno, ¿cómo hacíamos para encontrarnos en una radio, en un texto? ¿Cuánto trabajo nos hubiera llevado generar este encuentro, por es ejemplo, verdad. ¿no? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto poner energía, sostener ese proyecto? Nuestra cultura nos enseña, y sobre todo, digo, las generaciones más jóvenes, eh, a que todo tiene que ser muy rápido y en un punto a validar lo fugaz. ¿No? A validar, ya la gente no lee un mail, ya no se habla por teléfono, es todo por mensaje. Y los videos, ¿no? Tienen que durar poquito, porque si duran mucho nadie se queda. Hasta los Es mensajes de voz tienen que durar poquito, tal cual, sí. Todo tiene que ser rápido, fugaz, ¿no? Y si es muy largo, si uno tiene más tiempo para expresarse, cansa. ¿De qué se trata esa retirada, ¿no? Que le hacemos al otro de nuestra atención o que nos hacemos a nosotros mismos en el sentido de brindarnos también la posibilidad de construir algo que lleve más esfuerzo, pero que por eso también sea más gratificante, Claro. ¿no? Algo que tiene que ver con una construcción artesanal del proyecto, ¿no? Donde se pone en juego la gratificación de cada pasito del camino y no tanto la meta en sí, sino todo eso que se va haciendo en el durante, ¿no? Ese es un aspecto que me parece importante tenerlo presente, sobre todo a la hora de la crianza, ¿no? Pensando en lo sistémico, que, bueno, muchas familias tienen hijos pequeños y esto es algo que se va construyendo. Un adulto que procrastina también puede haber sido un niño que nunca se frustró, entonces tiene tanto miedo a frustrarse en aquel proyecto que lo ve enorme, gigante y con un montón de pasos de mucho esfuerzo que ni Claro. entra realmente a ponerse en juego, ¿no? Entonces esto de poder permitirnos los pequeños pasos en la vida cotidiana con los chicos, ¿no? De hacer cosas un poco más aburridas, pero que quizás en nuestra cultura hasta son disruptivas, que nos cuesta a los padres de hoy armar esos espacios para dibujar, para pintar, para armar juntos un rompecabezas, para jugar Sí, un juego de que mesa. lleva más esfuerzo, que es como que perdimos, ¿no? Lo perdimos eso. En algún Perdimos. punto quedó. Y Sí, ese encuentro del nosotros que también ayuda porque en el vínculo hay siempre un grado de frustración, ¿no? Siempre hay algo que no hubiéramos querido que sea así, pero que necesitamos tolerar que sea así para poder sostener ese encuentro con el otro, en esto de que hay personas que procrastinan en lo vincular, ¿no? Y bueno, a veces se vuelve muy difícil soportar y sostener ciertos niveles naturales de desencuentro o de roce o de frustración, de ruido que se producen porque hay un otro, ¿no? Un otro que siente distinto, que desea totalmente. distinto. Y a su vez la ambivalencia de la necesidad del otro, porque no es que somos seres grupales y gregarios, ¿no? Y Ujú. sociales. Entonces estamos un poco entre esa ambigüedad, ¿no? De que el otro de pronto nos puede generar malestar por momentos y cómo sobreponernos a eso porque el vínculo es más importante Claro, y en otros momentos sentir que estamos perdidos en la soledad, ¿no? Es más cómodo, no hay roce, pero la soledad es dolorosa. totalmente. Y, y después en el nivel sistémico hay muchísimos estratos, ¿no? Para revisar. Hay muchos autores que hablan de esto, desde Javert Hellinger indirectamente también ha hablado, sin utilizar este término quizás, pero esto de la compensación negativa, ¿no? Que se ve mucho en los sistemas y que nombra más Bossolmen Yinashis, que es un autor que a mí me Sí, gusta mucho, y él dice, bueno, en este mapa de lealtades inconscientes que nos unen a diversas personas en nuestra familia, historias que se han vivido eh, en ese, eh, en, digamos, en esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de percibir lo que fue difícil en nuestra historia, aunque no lo sepamos, muchas veces por lealtad a aquello difícil que existió, encontramos ese borde donde el hilo de lealtad tira y no nos permite avanzar hacia eso
que para nosotros es importante y significativo. Y no es que lo percibamos como que realmente es algo ajeno a nosotros, lo percibimos como una dificultad personal. Y en realidad lo que se está jugando en lo profundo es una lealtad. Una lealtad inconsciente, tal cual, tal cual. Y Yo eso te se ve, escuchaba hablar en una charla sobre este tema y la importancia ancestral, la importancia de nuestros abuelos, bisabuelos, inmigrantes y todo ese sufrimiento y todo esto, ¿no? Que me pareció tan, tan atinado y como que lo sentí que venía por ahí también, ¿no? Sobre todo en nuestro pueblo, en nuestra Argentina, ¿no? total, totalmente. Nuestro país está armado por muchas historias de desarraigo, de pérdida, Ujú. de, de violencia, ¿no? De todo orden. Entonces, tanto de quienes vienen como de quienes estaban acá, con lo cual, bueno, ese equilibrio, ¿no? Entre el permiso para poder avanzar en lo propio y la necesidad de pertenecer a un sistema donde quizás ha habido mucho dolor y mucha pérdida, es un equilibrio que en el inconsciente se juega en principio a través de la repetición, es decir, a través de los mapas de pérdida. Si mi Ujú. familia, por ejemplo, perdió todo para venirse, ¿no? Si mis abuelos vinieron de Europa escapando de la Primera Guerra y dejaron allá su casa, sus bienes, quizás tenían bienes y vivían bien, pero vinieron acá y preservaron la vida y acá empezaron de cero y padecieron mucha pobreza y mucho trabajo, cómo 2 generaciones después nos vamos a permitir rearmar todo, sin más. En principio el inconsciente percibe, bueno, no hay permiso, ya la vida fue mucho, tener lo básico es mucho, entonces puede ser que alguien no pueda, por ejemplo, avanzar en esto de tener su casa o concretar su proyecto, porque eso ya genera un desequilibrio que en el inconsciente no es tolerado, genera mucha culpa, a menos que hagamos un proceso donde esto se vuelva un material consciente Tal cual. y entonces podamos transformar esa compensación negativa en agradecimiento, en reconocimiento, en otro significado sobre lo que estamos por lograr. El significado es muy importante también. ¿Cuántas cosas hacemos que no tienen, no están embebidos de significado? Es decir, que no las estamos mirando en su verdadera grandeza. Claro. ¿Cuánto de nuestros proyectos se vuelven banales, ¿no? Bueno, tengo que ahora avanzar en esto o estudiar tal cosa o terminar la universidad, pero ¿qué significa para mí Para realmente mí, ese tal paso? cual. Claro, y ¿Y si qué es para significa mí para mi o si, sistema? claro, eso, si es para mí o si hay algo detrás, ¿no? O es esta Claro. lealtad o es esta demanda o es esta creencia que viene como más atrás nuestro y que es lo que nos impulsa a ir por ahí, pero tal vez no tiene que ver conmigo o no resuena conmigo. Claro. ¿Y qué peso tiene eso para mi familia? Porque si nos indagamos ahí vamos a encontrar llavecitas. Uno se puede dar cuenta, por ejemplo, de si se siente culpable, aunque no lo entienda. Me siento culpable por terminar la universidad o me siento culpable por tener un mejor trabajo Sí, donde quizás esté más tranquilo económicamente. Pero ¿cómo me voy a sentir culpable? Si en realidad eso es bueno, ¿quién me miraría mal en mi familia? Y no nos damos cuenta de quién, pero sí registramos la culpa. Entonces, si podemos registrar ese sentimiento de culpa o de ambivalencia ante el éxito o de ambivalencia ante el desarrollo económico, la prosperidad, hay muchísimo lenguaje no verbal que circula en la familia, hay mucha gente que mira con malos ojos al que le va bien, ¿no? no, O en la también historia de la familia. o también el doble discurso inconsciente, ¿no? Uno a veces escucha, yo por lo menos en los consultantes, y te dice, no, sí, mi mamá se puso súper contenta, que me compré la casa, pero nunca vino a mi casa, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro, entonces claro, ahí también está ese como doble discurso, digo, entre el decir y entre el actuar y que se juega con esto que estamos hablando. totalmente. Y ahí vale la pena rastrear, ¿no? ¿Qué habrá pasado en esa familia que quizás hubieron pérdidas muy graves, entonces hay una ambivalencia en relación al éxito o al desarrollo, a la prosperidad, Sí, y esa ambivalencia se desarticula, se desarma, haciendo consciente el material transgeneracional. Ahí es muy importante ver los traumas familiares para comprender cómo funcionó esa familia y por qué
se genera la ambivalencia como un mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Que esto aparte porque a veces uno cree que tiene relación con sus padres solamente, ¿no? Y te dicen, no, pero mi mamá, mi papá nada que ver, y de pronto vamos más atrás y nos encontramos que viene de generaciones anteriores, porque cuando viene en espacio terapéutico también siempre uno o terapéuticamente dice, no, yo ya trabajé, el conflicto con mi madre, el conflicto con mi padre, y tal vez va mucho más atrás de papá y de mamá, ¿no? Como generaciones Seguro. anteriores. Seguro. Y esto es muy importante lo que decís, Fedra, porque en principio en nuestro país, y podríamos decir esto es algo también más horizontal en la humanidad, los grandes contextos de trauma han acontecido 2 generaciones atrás, 2 o más generaciones Tomás. atrás. Entonces, cuando miramos solo lo que pasa con los padres, estamos dejando afuera Claro, es el como un verdadero recorte. vórtice del problema. Claro, los padres también son hijos o nietos, ¿no? De Tal cual. personas que sí posiblemente hayan vivido estas experiencias de las que hablamos y que no pudieron ser elaboradas por la familia. El trauma tiene esta característica, es una experiencia abrumadora que puede vivir una persona o puede vivir una familia completa. Entonces la familia queda abrumada, o la sociedad, como es nuestro Sí, caso, claro, ¿no? O en otros momentos de la historia hay una sociedad abrumada, hay una familia abrumada que encuentra mecanismos de supervivencia que pueden estar basados en el congelamiento, es decir, no sentir, no se habla de lo que se siente, no se cuenta lo que se siente, no se habla de un evento que fue doloroso, ¿no? Muere tal un cual. niño y no se habla más, o en estos mecanismos de necesitar poco, ¿no? De no validar la expansión, el riesgo para intentar el crecimiento, sino que mucha seguridad, necesitar lo mínimo, que hasta el metabolismo se vuelve absolutamente voraz, entonces lo poco que hay se guarda, ¿no? Por eso hay estudios interesantes sobre esto en epigenética, y trastornos de la alimentación y obesidad y anorexia transgeneracionales, y se Tal puede ver cual. esto, ¿no? Como donde ha habido hambrunas, el Hambrunas, metabolismo de esa totalmente. familia Tiende a guardar de cambia, manera inconsciente, claro. claro, Sí, eso se puede evidenciar, ¿no? Y si lo pensamos simbólicamente, cuánto de esto está en juego en muchas cuestiones de la vida, ¿no? No tomar riesgo, no avanzar, o no hacerse visible también por miedo a que en esa visibilidad o en ese crecimiento se juegue la vida, que ujú, quizás esto fue lo que pasó, ¿no? tal cual. Esconderse y ser invisible y necesitar poco, son mecanismos de supervivencia muy básicos, ¿no? Que están en juego en las familias y que muchas veces se evidencian en la procrastinación. ¿Y hoy por qué podríamos pensar que la procrastinación está como más a flor de piel? ¿Cómo lo podríamos relacionar con esto del virus y la cuarentena y esto a nivel mundial y tanta incertidumbre? ¿Cómo lo podríamos relacionar o por qué hoy se hace como más presente de pronto que quizás en otros momentos? Mm. Bueno, postergar y tener miedo, digamos que son 2 experiencias que van muy de la mano, ¿no? Como tengo miedo, no me animo a avanzar en aquello que requiere de mi energía, de mi coraje, de mi apuesta, de mi esfuerzo, ¿no? Por un Ujú, lado, el miedo es una emoción muy básica y universal, entonces en este momento esto está circulando, por supuesto, y es inherente, es inevitable. El problema no es el miedo, el problema es lo que hacemos para no sentir el miedo, o para no reconocer sus efectos en nosotros, ¿no? claro, Cuando estamos con mucho miedo quedamos congelados, y si estamos congelados postergamos todo, porque no podemos hacer nada nada. congelados, defendidos, ¿no? La mente se queda en blanco, no hay más ideas, no siento energía. Yo vengo hablando en estos encuentros también de distintas respuestas que estoy observando en las personas en este tiempo, Sí, en el organismo, ¿no? Como algo ya físico. como algo que puede ser hasta físico también, ¿sí? Y ahí se puede ver como todas las respuestas en relación a las situaciones de miedo, de alerta, las respuestas básicas del sistema nervioso se ponen en juego, ¿no? Como hay personas que se enojan y quieren luchar con lo que sea, con el vecino, con el que no se puso el barbijo,
con el que vino de China y trajo el virus, con el claro, gobierno, ¿no? Otros que se quieren escapar, quieren huir, respuestas también básicas de la tal supervivencia, cual. entonces se esconden en su casa, no pueden salir, los que quieren defenderse, ¿no? Y también compran mucha, sobre todo se veía al principio, ¿no? Compraban toda la Sí, comida, todos los materiales de limpieza, y también esto, el congelamiento y lo que llamamos la muerte fingida, que son respuestas mucho más arcaicas de defensa, y entonces aparece este cansancio, este sopor en muchas personas que de pronto como un desgano, como no tener ujú. energía para nada, ¿no? O estar como sin sentir, disociados decimos también, ¿no? Veo las noticias, veo todo y no me doy cuenta de qué me pasa, no siento nada, ¿no? Esto puede ser el inicio de ciertas respuestas bueno, lo traigo también porque me parece en términos de lo preventivo muy Sí, es muy importante, importante lo que estás diciendo, sí. porque digamos, ya hay muchos autores que están de acuerdo en esto, ¿no? Las experiencias de abrumamiento, de alta carga, de alto estrés, en principio no son por sí mismas traumatizantes, sino tiene más que ver con qué capacidad tiene el individuo, la familia, la sociedad, de procesamiento de esa De esa, experiencia, claro, de esa ¿no? información, claro. Si estamos inconscientes ante esto que nos pasa, ¿no? Esto que estamos nombrando, tengo mucho sueño y no sé por qué, y no me pregunto nada, y no me conecto con nadie, y me dejo llevar por esa respuesta, bueno, posiblemente ahí sí aparezcan a posteriori, cuando todo esto haya pasado, algunas huellas propias de esta experiencia que pueden resultar traumáticas, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos la posibilidad de estar más atentos a esto que nos sucede, tenemos alguna manera de leer lo que nos pasa, de darle significado, y entonces en comunidad, ¿no? Con alguien que nos resulte confiable, un terapeuta, un amigo, una red con la cual estoy en resonancia, puedo compartir esto que me pasa, ya salgo del estímulo del miedo y entro en conexión social, entro en contacto con el otro y eso nos rescata. Y esto es un poco lo que vos hablabas hoy en un principio, esto de poder poner en palabras también lo que me pasa, ¿no? Y el síntoma en algún punto empieza como a perder fuerza, podemos pensar, ¿no? Totalmente. Cuando empezamos a hacer contacto, a darnos cuenta, poner en palabras, y especialmente con un otro, Con un otro, por y, supuesto, y claro. esto en este momento que, bueno, también es muy atemorizante como se trató esto al principio, ¿no? Del aislamiento social. Bueno, después se fueron modificando algunos términos, pero fíjate cómo todo tiende a lo mismo, ¿no? Como el Sí, miedo genera esto, congelamiento, respuestas muy básicas e individualistas de supervivencia, claro, y hace falta salir a otro nivel de conciencia, donde entendemos que la ayuda y el encuentro con el otro es lo que en realidad nos alivia, lo que nos integra y lo que también le da significado a este tránsito. No es en la individualidad que nos salvamos, es justamente en comunidad. tal Y cual. esto se develó más que nunca, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces digamos que lo que estamos atravesando es, si se quiere, es como lógico y esperado que suceda esto de la procrastinación y también que sucedan todos estos síntomas o estos malestares, digo, porque a veces la gente se siente que le pasa solo a ella y que es terrible lo que le está pasando. Lo veo mucho en los adultos mayores, que son los que se sienten que están súper aislados, por supuesto, que sus hijos le dejan la comidita o lo que necesitan en la puerta, esa falta de contacto físico, esa falta de mirada, no este sostén de la mirada, de mirarte, de quizás tomarle la mano, ni hablar del beso y el abrazo, ¿no? Eso es otro tema, pero digo, también ellos la están pasando muy mal y aparecen todos estos síntomas ya en el cuerpo con problemas de salud importante inclusive, porque Sí. este aislamiento es terrible también para ellos, ¿no? Que es como una de las poblaciones, me parece, aparte de los niños, que la están pasando bastante mal. Sí, sí, y es súper importante esto que decís, porque la salida realmente es con el otro y con otra conciencia, ¿no? Por supuesto que hay una serie de duelos
que todos tenemos que transitar, porque hay una enorme cantidad de pérdidas, y no estoy hablando de la muerte, ¿no? Estoy hablando No, no, de todo esto, ¿no? Del encuentro, de total. fiestas, cumpleaños. Recién te contabas de tu cumpleaños, así que también te felicito por tu Gracias. cumpleaños. Que son distintos, nacimientos, ¿no? ¿Cuántas experiencias de este tiempo no son como las conocemos? Los rituales que conocemos no los Sí, podemos hacer, y tantas otras cosas que están en juego, ¿no? Entonces estamos en un momento donde hay muchas pérdidas, y entonces más que nunca poder darle un significado compasivo, amoroso a esto que sucede, con más benevolencia sobre nosotros mismos. En esto que decías, que hay mucha gente que piensa y se desespera, porque ahora no puedo, si yo lo quiero hacer, pero siempre me pasa lo mismo, y entonces se ve que no salí, que esto no está resuelto, ¿no? Yo vengo diciendo mucho también esto. Este es un momento de mucha exigencia psíquica para todos, por todo lo que está sucediendo, porque vivimos además en Argentina. Nuestro país tiene su condición de vulnerabilidad en distintas áreas y niveles, que por supuesto también nos generan mucha incertidumbre. claro, Ve- Ver la película de mañana, como sucedió en relación a Europa o Estados Unidos, nos dio la posibilidad de prever algunas cosas, pero también genera mucha ansiedad, genera miedo, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento donde el vaso está muy cargado de carga alostática, de estrés, de imágenes que además, ahora también me viene a compartir esto, que además no nos son ajenas, ¿no? Porque aquello que vemos y donde se nos va la atención, y aquello que nos conmueve y nos angustia, también lo podemos mirar como una oportunidad de ver en espejo aquello que pasó en la historia de nuestra familia totalmente. y que resuena con este presente y se activa en nosotros, ¿no? Entonces, en muchas familias hay historias de pérdidas por muertes de enfermedades, de epidemias, de pandemias. Digo, tampoco es la primera pandemia de la humanidad, No, hace tal 100 cual, por años supuesto, claro, vivimos grandes epidemias y pandemias. Las guerras, ¿no? Esta separación, ¿no? Es tan fractálico si uno lo piensa, ¿no? totalmente, Los abuelos que se vinieron en el barco, que no sabían si podían volver a su tierra, que despedían a un hermano, a la madre, diciéndole: te voy a venir a buscar, voy a trabajar todo lo que pueda para llevarte, y no lo lograron, ¿no? Y ahora estamos queriendo ir a encontrarnos con nuestros padres que están a 100 kilómetros, a 50, a 10 cuadras en un edificio, y no podemos. tal Los cual. tenemos que ver de lejos o no los podemos ver. O la gente que tiene que despedir a un ser querido que muere en esta época, Sí, aunque no sea de COVID, no, y no se y puede no, tampoco y hacer no esa hay ceremonia. Ujú, es despedirse como en aquella época, sin ver más a esa persona, tal sin cual. verlo más. Eso es muy fuerte, Es realmente nos traumático, trae. ¿no? Es traumático, claro que sí. Y claro, son duelos complejos, porque Sí, traen, en este presente es muy difícil despedirse de alguien sin ver el cuerpo, sin hacer el ritual, sin hacer contacto con la realidad de la muerte. Es un momento muy importante en el proceso del duelo. sería algo así Pero como que además, estamos resignificando historias de nuestro sistema. claro, sí, estamos con la oportunidad de resignificar. Ahí Claro, tenemos toda la libertad. Podemos quedar dormidos y no registrar nada de esto y sumar carga traumática a la posteridad, claro, o podemos mirar: ah, mira, esto que me está pasando a mí lo debe haber vivido el abuelo que vino de tal lugar, y que ahora me interesa su historia, y puedo investigar y puedo mirar películas de esa época y entender mejor cómo era todo claro, esto. como conectarse con eso y poder conectarse con el sentir de, de aquella época o de aquel abuelo o de aquel bisabuelo, ¿no? Como que Sí, tiene que ver un poco es, con esto. eso es súper importante, que la historia familiar no es un álbum de fotos rígido, quieto, donde hay nombres y fechas. Son personas que vivieron experiencias, emociones, frustraciones, sueños, y en esa conexión anida la lealtad. Entonces, la lealtad es un vínculo de amor, y que existe incluso con personas que no conocimos, Totalmente. pero que fueron muy significativas para la familia, Para ese porque sistema, transmitieron la claro. vida o porque vivieron historias duras.
Entonces es muy importante ir al encuentro de esas historias, pero de nuevo, no solamente con las imágenes y las fechas o los nombres que desde ya también ayudan, sino más bien con la apertura a la pregunta de cómo habrá sido vivir esto en esa época, qué le habrá pasado, cómo lo habrá sentido, cómo habrá sido no volver más a escuchar su idioma, Tal o cual. querer volver a ver a su familia y no poder. Sí, tal cual, porque cuántos han dejado sus hijos, sus esposas, sus padres, sus hermanos, ¿no? Y nunca más han podido tener contacto con ellos. Tal Sí, cual. o ver la crueldad de la guerra también, ¿no? Y Sí, el sobrevivir a esto. sufrimiento, totalmente, totalmente. Qué profundo, ¿no? Poder, qué profundo pensarlo desde ese lugar, ¿no? Algo que nosotros planteamos como, bueno, la procrastinación, el virus, qué sé yo, y de pronto encontrarnos con esto como tan profundo y hasta tan emocionante también, ¿no? Conectarnos con nuestras raíces, con nuestra historia, de dónde venimos. Y además hay algo hermoso que podemos ver en esto, que es que a veces decimos, bueno, en la familia no hay permiso, o como fue todo tan difícil, entonces la tendencia es a repetir eso, ¿no? Como de algún modo responsabilizando el pasado, ¿no? Claro. Y en realidad lo que vemos en este trabajo es que el permiso está siempre, que está habilitado el camino, que somos nosotros que necesitamos hacer un proceso íntimo de, primero de hacer consciente la historia que habita en nosotros, la historia que se vivió por otros y que posibilitó la vida que hoy tenemos tal cual es, y eso es enorme. Sí, Y cómo entonces cuando hacemos consciente todo ese universo de posibilidades y de dificultades que existieron, ahí recién estamos en condiciones de agradecer con otra conciencia lo cotidiano y simple que hoy tenemos y que fue un milagro, que fue el sí. éxito más grande de muchísimas personas que se unieron y vivieron historias duras, y es la vida de cada uno de nosotros. Tal cual, cuando yo me acuerdo que me formé en constelaciones, un ejercicio era, bueno, imaginarte todas aquellas personas que se tuvieron que encontrar para dar vida, ¿no? Y uno empieza a imaginarse no solo a las personas, sino esto que vos contás, Vero, la historia de cada uno, la situación, el contexto, ¿no? Y de pronto uno de un pueblo, otro de otro, y se encuentra. Entonces, digo que cuánta información hay ahí que nosotros, a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, ni siquiera se lo han puesto a pensar o ni siquiera tuvieron la posibilidad de mirarlo desde ese lugar, ¿no? Y agradecer a Sí, cada uno de esas personas y de esas historias que hicieron que hoy nosotros estemos aquí, todo lo que han pasado. Toda esa sí. información aparte habita en nosotros. Todo eso habita en nosotros y al igual que el trauma, lo que no se conoce no se puede reconocer Claro, tampoco. Entonces, solamente cuando empezamos a comprender algunos movimientos profundos de la mente, del alma, a darnos cuenta, ¿no? De lo presente que está ese pasado, porque desde un punto de vista eh, más psicológico, si querés, lo que sucedió en la historia está en nuestro inconsciente sucediendo en este presente, porque el inconsciente no sigue el tiempo lineal. mm, Entonces, todo ese caudal de material que no pudo ser integrado, y más aún lo que fue callado, lo que es secreto, lo que no claro, se contó, por elección o por omisión o como haya sido, más aún busca espacio en el actuar, ¿no? tal cual. En los síntomas. Entonces ahí digo, cuántas cosas que son experiencia de otros están siendo actuadas por sus descendientes. Sí, tal cual, tal cual. Escúchame, Vero, yo no puedo creer cómo pasa el tiempo. No sé si a vos se te pasa tan rápido como a mí. Siempre Sí, queda corto volando. cuando hablamos de temas tan lindos. Bueno, a mí me gustaría, a ver qué te parece, si podemos dar como, no sé si la palabra es tips, sugerencias, de cómo podemos hacerle frente a este tema que estamos trabajando, cómo podemos resolver, por dónde podríamos ir, ¿sí? ¿Qué te parece? Por supuesto que en primer lugar hay que constelar, ¿no es cierto? Es una herramienta maravillosa, sugerida para todos y todas.
En algún momento hay que pasar por Hay que ahí, pasar eso por esa sí, experiencia. porque todos tenemos familia, todos tenemos historias. Conviene en algún momento de la vida darse un tiempo para revisar esto y encontrar ahí cuáles son esos hilos invisibles que Sí, nos llevan a la repetición, ¿no? Y transformarlos, por supuesto. Quizás en esto te diría un poco lo que fuimos conversando, ¿no? Primero preguntarme qué es aquello que me mueve a postergar, qué sentimientos hay detrás de la postergación. ¿Siento miedo? Entonces postergo. ¿Siento culpa? Y entonces postergo. Siento un dolor enorme que quizás puedo darme cuenta de desde dónde viene, desde cuándo viene, y entonces no tengo energía vital o llego hasta un punto y se terminó el combustible vital, entonces no avanzo. ¿Qué sentimiento está detrás de esto que postergo, ¿no? O estoy enojado y entonces postergo. ujú. Y pueden venir Ese varios es, sentimientos también, ¿no? pueden Puede que venir no sea uno varios. solo. Sí, puede que no sea uno solo, pueden venir varios. Así que primero indagarse un poquito en eso o estar un tiempo más en contacto observando esto, ¿no? Y después también, bueno, esto que nombramos, ¿no? La cultura de la inmediatez, ver si podemos un poquito recuperar nuestra capacidad de Sí. sostener también la incomodidad, de Acá sostener, sería un poco la tolerancia, sí, tiene que ver con un poco tolerar. de tolerancia. Ujú. Sí, claro, en el sentido No de como estar algo pesado, presente, sí, ¿no? sí, tal cual, no Claro, como algo pesado ni negativo, sí, tal cual. sí, Ujú. de estar presente con eso que viene, que es tan parte de la vida, ¿no? Lo difícil como lo agradable, ¿no? Porque este es otro punto, tendemos a pensar que la vida debe ser felicidad, bienestar, primavera todo el tiempo, y la verdad es que eso es una utopía, la vida está cargada de experiencias difíciles desde que llegamos a nacer, ¿no? Sí, Entonces, aceptar esto, ¿no? Tiene que ver con ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no? Si esto es parte de la vida, nos pasan cosas difíciles, duras. tal El cual. primer paso es aceptar esto para tomar la fuerza y atravesar lo que nos resulta difícil, ¿no? Tomar la responsabilidad frente a nuestro camino. Y como tercer punto te diría mirar la historia, mirar el árbol genealógico, sería Sí, una propuesta que le estoy haciendo a todos ahora en cuarentena, sí, que qué tenemos lindo. quizás muchos más tiempo, ¿no? Y más posibilidad de hablar con la tía, el abuelo, mamá, no sé, o buscar en Facebook, en Internet. Entonces Sí, realmente darse la oportunidad de ver, ¿no? Cuando en este tiempo transito la angustia, el miedo a la escasez, la soledad, ¿con quiénes estoy conectado de tal mi cual. historia, ¿no? Traerlos a la conciencia, también ver esto, ¿no? ¿A quiénes les soy leal cuando no lo logro? ¿A quiénes soy leal cuando de nuevo pierdo todo? ¿A quiénes soy leal cuando quedo en el lugar de la impotencia? Claro, ¿No? ¿Quiénes lo vivieron también? Y ahí vamos a encontrar un mapa muy variado de muchas personas en la familia, cercanas, más más lejanas, lejana, tal pero, cual. pero el primer punto es ver esto y darse la oportunidad de estar. Cuando uno abre el genograma o el árbol genealógico, Sí, se abre un capítulo de la vida que es es infinito, maravilloso. porque ahí se van agregando personas, vamos entendiendo cosas, se agregan países, culturas, idiomas, cosas que nunca hubiéramos imaginado. Y esa puerta o ese camino se expande porque se abrió la puerta, si no, no es posible. No, Entonces, totalmente. bueno, es como mi invitación, abran la puerta, Porque estamos armen disponibles su árbol. para mirarlo, ¿no? Mientras Sí, no, sí, estamos disponibles para mirarlo, ponemos nuestra energía ahí, ¿no? claro, Donde estamos poniendo la atención, ponemos nuestra energía. Entonces, esto también, si estamos mirando, uy, no me sale, no me sale, la energía alimenta eso. Y si vemos, a ver, ¿a quiénes soy leal cuando no me sale? Bueno, claro. nuestra energía va hacia otro lugar mucho más liberador, ¿no? Y Ujú. constructivo. Tal cual. Bueno, bien, dimos acá como tres sugerencias y esto de encontrarse, bueno, nada, abrir el árbol, poder ver esas historias, conectarse con él. Aparte que, vieron cuando yo, sabes que trabajo en la Universidad de Lanús con adultos mayores, doy los talleres de memoria y propuse en la Mm, universidad hacer un taller del árbol genealógico y la idea, como mm, teníamos que hacerlo algo educativo, dijimos contando nuestra historia. Entonces la idea era que los adultos mayores
armen su árbol, pero lo cuenten para dejárselo como un cuento a sus nietos, a sus hijos. Fue hermoso, hermoso, te puedes imaginar. Pero era un poco esto, ¿no? No solamente, como vos decís, las fotitos del álbum familiar, sino era, bueno, contarlo, bueno, y el abuelo vino de tal lugar, contarlo como una historia. Y las cosas que habían aparecido, inclusive para ellos, ¿no? El darse cuenta por lo que habían pasado sus padres, sus abuelos, las profesiones, empezamos a trabajar mucho con las profesiones de cada uno y a qué se había dedicado uno, y de pronto, por supuesto que te vas a encontrar que muchos tenían la profesión de sus abuelos o bisabuelos o iban por ese. Entonces fue tan rico, tan sanador para ellos, y estoy hablando de adultos mayores, o sea, que uno cree, no, ya está, ya ellos no pueden hacer nada más. No, todo lo contrario. Entonces, esto de mirar y poder contar y poder saber y de pronto decir, uy, mira, estoy hablando con la abuela y la abuela me está contando algo que nunca me contó, ¿no? Porque siempre Claro. siempre la abuela me cuenta lo mismo. Bueno, pregúntale algo distinto de su historia, de sus experiencias, de su primer novio, que es otro tema, los amores, después en las relaciones, ¿no? Y de Total. repente la abuela está fascinada contando algo y contando su historia, y hay hasta ahí un vínculo también, ¿no? Se encuentra este nieto con esta abuela desde un lugar totalmente distinto. Totalmente, es tan hermoso y tan valioso para los que quedan, porque esa información vuelve a estar viva y disponible en la familia y muchas veces esa es la llavecita, no sabemos para quién, pero también para ellos, ¿no? Que están en el tramo final de la vida, qué importante es poder despedirse el día que toque despedirse, habiendo podido contar cosas que quizás estaban en el silencio, que se habían quedado suspendidas o bueno, pendientes, ¿no? Compartir y valorar y rejerarquizar la historia Sí, es saludable para todos, para así todo, que eso es la palabra, es saludable para todos. En este momento es saludable vencer para el, todos. vencer la timidez o vencer esa sensación que a veces aparece en las familias de no le quiero preguntar porque se va a poner mal, ¿no? Claro, eso tal cual, sí. O porque la voy a hacer sufrir o porque va a llorar. Y es exactamente al revés. Al Esa información revés. está operando en ese silencio y muchas veces en esa soledad opera de modos muy insalubres. Y Ujú. al contrario, cuando esto puede ser nombrado, compartido, sentido en la familia, es muy reparador. Sí, Así que totalmente. anímense. Sí, 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 la verdad que yo viví la experiencia con mis viejitos, como les digo, yo mis viejitos muy jóvenes y muy activos, y fue maravillosa, por eso, nada, lo sugerimos ahora ya que lo charlamos. Bueno, Vero, gracias, la verdad que me encantó esta Un charla, placer. hermoso. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Decinos tus redes, Vero, o tus contactos, no Hay sé. sí, una página web que es constelaciones, doctoramolina.com, constelaciones DRA, molina.com, lo mismo en Facebook y en Instagram está por acá también, así Bien. que ahí me pueden encontrar en canal de YouTube también, con varios videos. Estamos en todos Y lados, muy bien, sí, sí, ayornándonos a la tecnología, ¿no? muy accesibles, es fácil encontrarnos, así que yo quiero agradecerte especialmente por esta invitación, me encantó la charla, me encantó los lugares a los que pudimos acceder conversando y sintiendo juntas, así que te agradezco muchísimo No, también al contrario. la Bueno, te invitación. cuento que los comentarios son muy lindos, que les encantó la charla, que les sirvió mucho. Dos genias, dicen ahí, somos dos genias. Muchos cariños, mucho amor, muy agradecidos. Así que les agradecemos a ellos por estar del otro lado, también escuchándonos, compartiendo este momento. Y creo que más o menos lo que nos han preguntado fuimos como, sin las preguntas, como que lo fuimos charlando y resolviendo.